¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible que incluso las familias más poderosas enfrenten tragedias devastadoras? Prepárate para sumergirte en una historia llena de intrigas, traiciones y venganza que sacudieron los cimientos de una de las dinastías más icónicas de la Biblia. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, tuvo una vida familiar marcada por intensos desafíos y sufrimientos. Con varias esposas, fue padre de al menos 19 hijos y una hija, algunos de los cuales tuvieron destinos que te dejarán sin aliento. Hoy vamos a revelar los tristes finales de 4 de estos hijos de David. No querrás perderte ni un solo detalle de esta emocionante narrativa. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal, dar like al vídeo y activar las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones. La vida de David estuvo llena de desafíos, especialmente en lo que respecta a su familia. Uno de estos desafíos ocurrió cuando su hija Tamar fue violada por su medio hermano Amnón. La historia de Tamar está registrada en el segundo libro de Samuel, capítulo 13. Tamar era una joven hermosa y virgen, pero su vida fue drásticamente alterada por los planes de su medio hermano Amnón, que estaba obsesionado con ella. Amnón tenía un amor enfermizo por Tamar y creía imposible conquistarla, ya que era difícil estar a solas con ella. Sin embargo, su primo Jonadab sugirió que Amnón fingiera estar enfermo y, cuando el rey David lo visitara, pidiera que Tamar viniera a cuidarlo y le preparara un pastel. David, sin saber de la trama, envió a Tamar a la casa de Amnón. Cuando Tamar llegó a la habitación de Amnón para servirle, él le exigió que se acostara con él. Desesperada, Tamar le imploró que no la violara y sugirió que pidiera su mano en matrimonio al rey para evitar una desgracia mayor. Desafortunadamente, Amnón no escuchó a Tamar y la violó. Después del acto, Amnón sintió repulsión por Tamar y ordenó que se fuera. Tamar, aún más desesperada, pidió no ser expulsada y esperaba que él se casara con ella para mitigar la situación. Sin embargo, Amnón la ignoró y la expulsó de su presencia. Tamar rasgó su túnica, esparció ceniza sobre su cabeza, cubrió su rostro y fue a casa llorando. Al ver lo que había sucedido, Absalón, hermano de Tamar, preguntó si era cierto lo que Amnón había hecho. Aunque Tamar fingió que todo estaba bien, Absalón ya estaba planeando vengarse de Amnón. La angustia causada por el acto de Amnón alimentó el odio de Absalón por su hermano. Después de este episodio, la Biblia no relata qué pasó con Tamar, pero el hecho es que la actitud de Amnón desencadenó una serie de otros eventos trágicos en la vida de la familia real. Absalón planeó su venganza contra Amnón y lo mató durante un banquete que organizó para los hijos del rey. Absalón era hijo de David con Maacá, hija de Talmai, rey de Gesur. Tenía 3 hijos y una hija llamada Tamar, posiblemente en honor a su hermana. La vida de Absalón estuvo marcada por tragedias, comenzando con su venganza contra Amnón, que resultó en la muerte de su medio hermano. Después de la muerte de Amnón, Absalón huyó a Gesur y se quedó allí durante 3 años. David quedó profundamente conmovido, pero luego permitió que Absalón regresara a Jerusalén. Durante 2 años, David no lo recibió ni habló con él. Insatisfecho, Absalón buscó la ayuda de Joab para interceder por él y padre e hijo se reconciliaron. Después de la reconciliación, Absalón comenzó a conspirar contra su padre, según se relata en 2 Samuel 15. Absalón preparó un carro con caballos y contrató a 50 guardias para formar su escolta. Todos los días iba a la puerta de la ciudad, recibiendo a las personas que buscaban justicia del rey David y preguntando sobre sus causas. Absalón afirmaba que sus causas eran justas y lamentaba que el rey no tuviera a nadie para escucharlas. Las recibía con cariño, ganándose así el corazón del pueblo de Israel. 4 años después, Absalón pidió permiso al rey para ir a Hebrón a cumplir un voto hecho a Dios. El rey concedió la petición sin sospechar que Absalón estaba planeando tomar el trono. En Hebrón, Absalón envió mensajeros a todas las tribus de Israel, instruyendo que al escuchar las trompetas proclamaran su coronación como rey. Mientras ofrecía sacrificios, Absalón convocó a Ahitofel, un consejero de David, para unirse a él, y con el tiempo, muchos otros se unieron a la conspiración, aumentando su fuerza. Un mensajero llegó a Jerusalén para informar a David que todo el pueblo de Israel se había unido a Absalón y que debían huir de inmediato o sería demasiado tarde. El rey y su familia partieron de inmediato, dejando solo a 10 concubinas para cuidar del palacio, mientras Absalón y una multitud de seguidores entraron en Jerusalén. Absalón tomó una acción que mostraba desrespeto a David involucrándose con las concubinas de su padre a la vista de todo Israel. También planeó perseguir y matar a David,
pero decidió buscar el consejo de un amigo leal de su padre, Husai. Husai aconsejó a Absalón que reuniera un gran ejército y liderara la búsqueda y destrucción de David. Los hombres de Israel prefirieron seguir el consejo de Husai, ya que Dios había decidido frustrar los planes de Aitofel para impedir el éxito de Absalón. Husai era leal a David y lo advirtió sobre los planes de Absalón, permitiéndoles prepararse para la batalla. David, siguiendo el consejo de sus hombres, decidió no participar en la batalla, considerando que su vida era demasiado valiosa para arriesgarla. Sin embargo, el rey ordenó que fueran amables con Absalón durante el combate. Absalón se encontró con algunos hombres de David e intentó huir montado en una mula, pero quedó atrapado por la cabeza entre las ramas de un gran árbol. Un soldado de David informó del incidente a Joab, quien preguntó por qué el soldado no había matado a Absalón. El soldado respondió que no lo haría ni por 1000 piezas de plata, ya que había escuchado las órdenes del rey de no hacer daño a Absalón. Desobedeciendo las órdenes del rey, Joab atravesó 3 lanzas en el pecho de Absalón y luego 10 escuderos de Joab lo rodearon y lo mataron. Así murió Absalón, hijo de David. Adonías fue el 4º hijo del rey David, conocido en la Biblia por su intento de tomar el trono de su padre. Su historia está registrada en el primer libro de Reyes, ofreciendo una narrativa intrigante de los desafíos involucrados en la sucesión real en Israel. Adonías nació en Jerusalén durante el reinado de David y era hijo de una de las esposas del rey. Tras la muerte de sus hermanos mayores, se convirtió en uno de los posibles sucesores al trono. Sin embargo, David, instruido por Dios, ya había elegido a Salomón, su hijo con Betsabé, como su sucesor. A pesar de la decisión de David de que Salomón fuera el próximo rey, Adonías, apoyado por personas influyentes, decidió proclamarse rey incluso antes de la muerte de su padre. Esta acción desafiante llamó la atención de los líderes sabios de Israel y de David. Según el primer libro de Reyes, Adonías conspiró en secreto con el comandante del ejército y con el sacerdote Abiatar para apoyar su usurpación del trono. Organizó un banquete al que asistieron sus hermanos, hijos del rey, y algunos oficiales importantes de Judá. Sin embargo, no invitó a Salomón, el hijo elegido por Dios para ser el próximo rey, ni al profeta Natán, Benaía y la guardia personal que no apoyaban a Adonías. Al enterarse del banquete, Natán avisó a Betsabé sobre el plan de Adonías y le instruyó a actuar rápidamente. Betsabé fue a ver a David y le informó sobre la conspiración, diciendo que Adonías se había proclamado rey. David tomó medidas inmediatas para asegurarse de que Salomón fuera reconocido como el verdadero rey. Convocó a los sacerdotes, profetas y oficiales de su reino para una ceremonia pública en la que Salomón fue ungido como rey y declarado sucesor de David. La noticia de la coronación de Salomón llegó al banquete de Adonías, causando pánico entre los invitados, que se dispersaron temiendo por sus vidas. Adonías corrió al tabernáculo y agarró las puntas del altar, suplicando a Salomón que no lo matara. Salomón decidió perdonarlo, pero le advirtió que cualquier deslealtad resultaría en su muerte. Algún tiempo después, Adonías pidió permiso a Salomón para casarse con Abisag, una joven que había cuidado del rey David en su vejez. Salomón interpretó esta petición como una amenaza a su autoridad y al reino de Israel, ordenando a Benaía, uno de sus comandantes, que ejecutara a Adonías. La decisión de Salomón de matar a Adonías probablemente se debió al hecho de que Abisag, aunque no había tenido relaciones íntimas con David, era vista por el pueblo como una de sus esposas. La petición de Adonías representaba una afrenta directa al nuevo rey. Tomar a las concubinas de su padre fue visto por Salomón como un intento de reclamar el trono, por lo que decidió eliminar cualquier posibilidad de conspiración ejecutando a Adonías. Así fue el trágico final de otro de los hijos de David. Estos destinos trágicos de sus hijos fueron fuentes de gran aflicción y sufrimiento para David. Como padre, ciertamente experimentó la angustia de ver a sus propios descendientes involucrados en acciones dolorosas y destructivas. La violencia sufrida por Tamar fue un evento terrible que sacudió profundamente a la familia. La muerte de Amnón causó aún más tensión y conflictos entre David y sus hijos. El intento de Absalón de tomar el trono de su padre creó divisiones y un ambiente de rivalidad en el reino, y Adonías, siguiendo los pasos de su hermano, también ambicionó el trono pero encontró un destino fatal. David, a pesar de haber sido un gran rey y ser llamado un hombre conforme al corazón de Dios, no estuvo exento de tragedias y desafíos. Esto nos muestra que incluso las figuras más importantes de la Biblia están sujetas al dolor y al sufrimiento, y también nos enseña que solo Dios, que creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos, es perfecto.
Espero que hayas disfrutado de conocer un poco más sobre la historia de los hijos de David. Dios te bendiga.